Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por el gozo de estar con ustedes a través de la red, también por la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de los canales de Facebook y YouTube. Ahora es una nueva transmisión más amplia, la de Facebook. Le damos gloria a Dios porque el Señor ha estado con nosotros y nos ha ido permitiendo ampliar nuestros alcances para todo el pueblo de Dios. Les decía que a mis hermanos que quise escoger esta ocasión el libro de, más bien, la parábola del hijo pródigo, porque Mateo 18, del 10 al 14, empieza con una parábola, la de la oveja perdida. Pero en su pasaje paralelo lo menciona también Lucas, ¿sí?, en el capítulo 15, del 1 al 7, y luego enseguida habla de la dracma perdida, del 8 al 10, y por último, la más famosa yo creo que de todas las parábolas de la Escritura, es la del hijo pródigo, del 11 hasta el versículo 32. ¿Sí? Quisiera que pusiéramos mucha atención porque la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces nosotros somos el resultado de esa búsqueda del Señor. Vino a buscarnos y nos salvó, nos rescató de nuestra vana manera de vivir y de la condenación que había en nosotros por causa de nuestro pecado. Para que el Señor prepare nuestro espíritu, le vamos a pedir a mi hermana Elvia que nos dirija en esta ocasión con una oración. Buenas noches, hermanos. Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre. Nuevamente, Señor, agradecemos, Señor, el hecho de estar aquí en tu presencia. Asimismo, Señor, te ruego bendigas este momento en que vamos a estar aprendiendo más de tu palabra, Señor. Síguenos guiando, Señor, dando inteligencia. Sigue poniendo palabra tuya en boca de nuestro maestro pastor. Te doy gracias por su vida, asimismo por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendito sea, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera que tratáramos de recordar la primera que vimos la semana pasada, que fue la parábola de la oveja perdida. Y explicábamos que el Señor ve a su pueblo como ovejas. Y lo dice categóricamente muchas veces en la palabra. Simplemente, el Salmo 100 dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La semana pasada hablamos más bien enfocando nuestra atención en el pastor. Y hablamos del buen pastor que da su vida por las ovejas. Hablamos de las características de un buen pastor. Pero en este caso yo creo que una de las cosas que también mencionamos y que hicimos resaltar es la fragilidad o la condición inerme de la oveja por varias cosas. Es bastante miope, es bastante torpe. Nada, no es mera coincidencia con nosotros, ¿verdad? La idea es que nosotros tenemos que no buscaríamos nosotros al pastor, el pastor tiene que buscarnos a nosotros. Por eso el Señor vino y nos llamó y dijo para qué había venido, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y hablamos también de los malos pastores, así a grosso modo, los asalariados incluso, y hablamos de que deja a las ovejas por huir del lobo. Ya saben el lobo a quién representa, ¿verdad? ¿Sí? Al enemigo, ¿sí? Pero en fin, en última instancia yo quisiera que tratáramos de recordar una de las características del pastor es que es capaz de dejar, teniendo 100 ovejas, ¿sí?, las 99 en el desierto para ir a rescatar una.
Y lo más tremendo es que dice que la toma en sus brazos y la trae sobre sus hombros gozoso y reúne y hace fiesta inclusive con sus amigos, porque por una que se haya perdido. Ahora menciono esto porque cuando dije que deja las otras 99 en el desierto, no las deja a la intemperie, tiene que hacerles un cercado, tiene que hacer, poner ramas espinosas para evitar que salten por encima los ladrones. E incluso él mismo, por eso el Señor dijo, yo soy el buen pastor. Los pastores se atravesaban en la puerta con un arma para evitar que entraran algunos depredadores. Como lo hizo ¿quién? David. Dice que podía entrar un oso o un león y tomaba alguno del rebaño y se lo llevaba. Lo perseguía, lo ponía fuera de combate. Eso yo con un tiro de piedra, ¿verdad? Porque era muy buen tirador. Y luego, si se le venía encima, pues sencillamente era tan fuerte que rompía las mandíbulas al león u oso. Fuese león o fuese oso. ¿Verdad? Creo que los pastores, los que tenemos llamamiento pastoral, vamos a tener que entender que tenemos que estar dispuestos a pelearnos con las fieras para evitar que una oveja sea devorada por las fieras. Bien, pero eso ya lo vimos la semana pasada. Otra parábola enseguida tiene que ver con el dinero. Va a decir el dinero, sí, la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Dice, en el capítulo 15, versículo 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí suena un poquito diferente a la cuestión de una oveja. Esto se pierde allí en la casa, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pueden recordar que el Señor nos había dicho a los apóstoles, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Pero curiosamente, esta está dentro de la casa y como quiera se pierde. ¿Sí? Aquí podemos darnos cuenta de que hay una cosa muy importante. Para ellos, la dracma era equivalente a un denario y era el equivalente al salario diario de un trabajador. Un salario de tipo más o menos decoroso para poder sostener a la casa. No obstante, eran 10 dracmas y todas tenían el mismo valor. Podría haber dicho, no hombre, pues, como con 9 creo que puedo resolver este asunto. No obstante, quisiera que pudiéramos nosotros entender que en todo caso todo tiene el mismo valor, todo es para proveernos lo necesario en casa. Y si se dan cuenta, aquí hay algo muy importante, ¿sí? Son 10 dracmas. ¿Qué puede decirse que se podía haber perdido? La 10ª parte, lo que sería el diezmo, ¿sí? Entonces nosotros, no creo que nosotros debamos de decir, pues ni modo. Estaba recordando de un chiste de un papá que le da a su hijo para ir a la escuela dominical y le da 2 monedas. Dice, una para usted y otra para la ofrenda en la escuela dominical. Va el niño jugando, así, avienta una, se la rueda y cae en una alcantarilla una de las monedas. Y, ay Señor, se me perdió tu moneda. No se le olvide que lo del Señor es del Señor. Así que empiece a buscar con diligencia y empiece a tratar de
tener todo completo para poder ser lo suficientemente cumplido con esa 10ª parte que usted tiene que dar. Por lo pronto, es algo muy importante, es dinero que nos sostiene, pero además es que todas para él tienen, para la mujer tienen el mismo valor, pensando en la iglesia. La mujer normalmente representa a la iglesia. Hay muchos textos bíblicos que nos lo pueden demostrar. ¿Sí? Por ejemplo, Eva, que salió del costado herido de Adán. La iglesia salió del costado herido de Jesús, prácticamente. El lanzazo final que le parte el corazón, ¿sí?, es el resultado. Nosotros somos el resultado como iglesia de las heridas. ¿Sí? Si pensáramos en Sara, la Biblia dice bien claramente que Sara quiere decir princesa y dice que representa a la iglesia. Eso lo dice Pablo a los Gálatas, ¿sí?, que es la mujer libre, mientras que Agar representa a los que están en servidumbre, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Sara corresponde a la Jerusalén celestial que sirve con sus hijos. Eso lo dice bien claro la palabra. ¿Sí? Si pensara usted en Raquel, Raquel simplemente significa oveja. ¿Sí? Pero si se fija, por amor a Raquel, por una oveja, ¿sí?, Jacob partió el lomo, ¿verdad?, 20 años para ganarse una esposa. ¿Sí? Y la iglesia es la esposa de Cristo. Aunque usted diga que es una oveja, pues es de la iglesia de Cristo, es parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué otra mujer pudiéramos nosotros pensar que representa a la iglesia? Vamos a pensar en Ruth. Ruth, que significa amistad. La Biblia le dice ella le dice a Booz: extiende el borde de tu manto sobre mí por cuanto eres pariente cercano. Y entonces él la redime. La iglesia va a reinar junto con el Señor. Eso lo dice la Biblia bien claro. Así que siéntanse afortunadas, hermanas, que el Señor las puede utilizar como un tipo de ¿qué? De su pueblo, de su iglesia. El Señor es Cristo. Y cada varón escrituralmente también representa a Jesús. Muchos de ellos, incluyendo Samson. ¿Sí? Pero no vamos a hablar de tipología. Solamente el hecho de que también cada moneda, ella tuvo que encontrarla como diera lugar. Y a nosotros, aún como iglesia, no siempre le damos el mismo valor a cada uno de los hermanos, a cada uno de los hijos de Dios. ¿Sí? Tiene tanto valor el más pequeñito de la iglesia, me refiero en un sentido espiritual. Aquí tenemos algunos recién nacidos en el Señor, como Betsy, la esposa de mi hermano Víctor, Armando Domínguez, que tiene también unos cuantos meses. ¿Quién otro es más muy reciente en el Señor? Tomás Ackerman, Miguel Ángel Reina, el futuro yerno, espero en el Señor, de Elvia, este joven Fernando González Salas. Acaba, por cierto, de darnos un testimonio muy precioso mi hermana Elvia, porque resulta que Fernando González tenía un problema en un ojo, cada vez veía menos. Y me pone a través del WhatsApp Carla que orara por él, que lo pusiera en la lista de oración de aquí de la iglesia, del boletín.
Y le dije, pero le contesto yo, pero dile a tu mamá que ore por él. Hoy o ayer. ¿Ayer? No, lo que pasa es que Sábado fue con nosotros el día. el día se fue ayer muy temprano, antes de... Pero en oración estuvo con nosotros ella. Sí, no, pero le ministró personalmente a Fernando, y Fernando no estaba aquí. Sí. No, y además no se quedó a la oración en Dios. 4 tipos de fe: la pasiva, la activa, la agresiva y la creativa. No voy a repasarles esto, pero quiero que vayan empezando a ir creciendo en esa fe, de manera que de la fe pasiva que tenemos todos, porque no la usamos, pase a la activa, empiece a aplicarla en cada cosa, por leve que parezca. Y luego pase a la agresiva, donde llegan los 4 que ahí en Capernaum, ¿verdad?, con un paralítico, y lo tienen que abrir el techo y pasarlo por enfrente de Jesús para que lo sanara, porque ellos tenían fe. Y se pusieron a destruir la casa del Señor, ¿verdad? El Señor ni les dijo nada, dijo, viendo la fe de ellos. Y la creativa, me dijeron, ¿cuál es la creativa? Pues la que produce los milagros. El agua que se convierte en vino, los panes que se multiplican, etcétera, ¿verdad? De ese tipo de fe quiero que tengan ustedes. ¿Sí? Bueno, pero volviendo con cada creyente, todos tienen el mismo valor. Tenemos un hermanito ahorita necesitando, por cierto, donadores de sangre, nuestro hermano Néstor Salazar. Tenía una hernia muy abultada en el vientre. Hoy lo operaron, o lo van a operar, no sé. Pero, ¿a las 4? Bueno, pero ¿se completarían los donadores? Lo sabemos, porque el que tramita todo esto es Ismael Santoyo, ¿verdad?, que es el Ministerio de Misericordia. Preguntamos, pero la idea es que él tiene necesidad. El doctor Jorge Figueroa también tiene necesidad. ¿Quién es de más valor, Jorge o Néstor? Igual. Jorge lo acaban de operar también, salió bien. Dios le ha hecho que se restaure en lugar de 20 horas, en 6. ¿Verdad? Bueno, Dios quiere mucho a Jorge, pero también a Néstor. ¿Los quiere usted igual a los dos? ¿Quién es Néstor? Somos a veces nosotros así con los hermanos de la iglesia. Ya les he dicho, normalmente ya les he puesto una prueba. Le pregunto al que está aquí que si conoce el de atrás, y el de él, que si conoce el de atrás, y el de él. Aquí somos unos cuantos, pero en la iglesia metodista de la Trinidad yo veía la hilera de 16 y yo conocía a los 16 nombres y nadie conocía al de atrás. Nadie conocía al de atrás. Se ve que les estiman, ¿verdad? Y luego me seguía hasta el mezanine, que son otros 8 bancas, son 24 en línea, y nadie conocía al de atrás. Intereses en los demás. Te aseguro, mi querido José Luis, que no sabes el nombre de la hermanita que está a tu lado derecho. ¿Verdad? Y yo sé que es primera vez que están aquí en esta clase, no se me asusten. Pero damos gloria a Dios. Yo quiero que se interesen por todos y cada uno de los siervos de Dios de aquí, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños inclusive, ¿verdad? Ancianos. Tenemos un anciano que está muy delicadito, el hermano Salvador Nerio, ¿sí? Estamos haciendo lo posible porque ya le están suministrando oxígeno porque sus pulmones se colapsaron. Ayer me quedé ministrando a unas hermanas de otra iglesia, una hermana de otra iglesia que tenía una opresión fuerte.
pues es que esta otra iglesia, ¿para qué la atiendes? Es de la familia de Dios. Vale tanto como usted y como yo. ¿Sí? Entonces quisiera que tratáramos de captar la importancia de todos y cada uno de los miembros de la iglesia. Busque con diligencia si se perdió. ¿Dónde se metería? Mueva todos los muebles de la casa, bárrala. No estoy diciendo que usted no lo haga en su casa, ¿verdad? Pero a veces hay monedas que se nos pierden a nosotros y ni caso le hacemos porque pues, creo que es un peso, ¿no? Entonces tome. Y luego que no hay manera de que llegas al parquímetro y ¿qué le pones? Pues al rato te va a salir muy caro. Pero eso es un ejemplo. Vamos a pasar a la tercera, que es la más dramática. Porque mientras que allá es una oveja, acá es una moneda, acá es un hijo. Un hijo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuál es más valioso? ¿El mayor o el menor? Mi hermana Carmen, ¿cuál es más valioso de sus 4, verdad? ¿Son 4? Ay, la mujercita, ¿verdad? ¿O el mayor? A usted los 4. Para ti, mija, ¿quién es mayor, el varón o las 2 mujercitas? Igual. Para ti, hijo, son 6 nada más. Igual. Yo también nada más tengo 6. Somos de los que creemos que una familia pequeña vive mejor. No, sí, porque nuestros papás tenían, pues, los padres de Fernando ¿cuántos fueron? 14. Todos vivos. Quedan 13 de los 14. Era la generación anterior. Mi madre tuvo 9. Y murió también una ya. No, 2, uno de los gemelos. Lo importante no es tanto eso, ¿qué valor le da usted a cada hijo? ¿Sí? Y lo digo porque en la Biblia hay muchas situaciones en las que se demuestra que uno tiene preferencia por el hijo, y al tener preferencia por el hijo, los otros se llenan de celos y hasta son capaces de matarlo. Usted puede recordar el caso de... Bueno, empiece primero con Abraham. Abraham tuvo 2 hijos. El primero era de la criada. ¿Sí? Pero le dice Sara, echa fuera al hijo de la esclava porque no va a heredar con mi hijo. Bueno, a veces como que las mujeres se ponen celosas y evidentemente el problema es haber tenido 2 mujeres en casa, ¿verdad? Y lo más tremendo es el caso de que toda la herencia se la dejó a Isaac, que fue el de Sara, y a sus demás hijos les dio solo dones. Llámese Ismael, llámese Madián, llámese todos los hijos de Setura, ¿verdad? ¿Cuál tendría más valor? Esos son mis hijos igual. Le hubiera dicho a Sara, cállate, quién sabe, porque yo no la tuve a Sara, ¿verdad? Pero es mi hijo. Y aunque no le dé toda la herencia, le corresponde una parte. Puede seguir usted con Isaac y con los hijos que tuvo Isaac. ¿Quiénes eran? Esaú y Jacob. Aquí la mamá quería más a Jacob y el papá quería más a Esaú. Porque así suele suceder. ¿Les parece correcto? De ninguna manera. Y los digo porque cuando se vayan a casar, los que se van a casar,
tengan preferencias, que porque es mujer o que porque es hombre. ¿Sí? Es que Tomás es el mayor. ¿Y qué? ¿Quién es el menor? ¿En tu casa, Frank? La menor es Elizabeth. Elizabeth. ¿Quién es más valiosa, tú o ella? Son iguales. Pues yo sé, ¿verdad? Pero ¿qué dice tu mamá? Tu mamá pues dice que pues es que el sartén no tiene diferencia. Pues cuando agarras sartenazos no me importa. No hay diferencia ahí. Pero lo importante es eso. En la Biblia nos da ejemplos a veces muy positivos de alguien, pero a veces muy negativos. Se odiaron después. Más bien, Esaú odió a muerte a Jacob porque pues le robó la primogenitura, porque le ayudó, le robó la bendición, no la primogenitura. Le ayudó su madre al fraude ante el padre. Va a decir, es que Dios lo permitió. Vamos a decir que Dios lo permitió, pero de cualquier manera fue preferencia. Y puedes poner a otros ejemplos más. El mismo Jacob, de los 12, nomás prefirió a José, el que tuvo con Raquel. Y de ahí que todos los demás le agarraron coraje. ¿Sí? Todos. Allá viene el soñador, vamos a matarlo, a ver qué va a suceder con sus sueños. Dios como quiera nos defiende, ¿verdad? No, hombre, échalo en un pozo, ya lo aventaron al pozo. Y después Rubén dijo, pues no, al rato lo saco y lo llevo, ¿no? Pero lo que Rubén no estaba, dice Judá, pues ¿para qué? Mejor le sacamos provecho, lo vendemos, ¿verdad? Y lo vendieron. Estoy hablando de las actitudes que los padres también tenemos. Este tenía 2 hijos nada más. ¿Sí? Sin embargo, quiero que quede bien claro todo esto, ¿verdad? Son ejemplos que la Biblia nos da para que usted no sea como somos casi todos los seres humanos. David mismo tuvo muchos hijos de diferentes mujeres. Y resulta que prefirió al segundo hijo de la mujer con la que cometió adulterio, Salomón. Obviamente la rebelión de Absalón no fue nomás porque sí, ¿verdad? La actitud de Adonía. Es más, ni siquiera se preocupó porque uno de sus hijos había abusado de una de las hijas. Ni le llamó la atención, aunque estaba penado una violación con la muerte. La desatención que nosotros tenemos con los hijos es lo que les hace mucho daño en el corazón. No voy a hablar de eso, estamos hablando de el hijo que se fue, ¿sí? Y luego cuando regresa. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Pues le correspondía. Curiosamente, déjame decirles, si nomás tenía 2 hijos y con la costumbre de aquella época al primogénito le tocaban 2 partes, ¿sí? Pero si era muy, muy rico, ¿qué sucede? Le tocaba como quiera mucho al que recibía la tercera parte. Se tenía que dividir en 3 partes, le tocaban 2 al mayor y 1 al menor. Por eso se peleaban por la primogenitura, ¿verdad?
Quizás no tanto por el dinero, en algunos casos también porque querían que el primogénito fuera el progenitor del Redentor. Pero eso es otro tema. Lo importante es que tuvo mucho dinero. Aquí les va algo que es muy importante que entendamos. Dios sí quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere proveernos con amplitud. El problema principal es lo que sigue, ¿sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Primero que nada, muchos de nosotros, aun siendo hijos, nos podemos quejar, decir, ¿cómo es posible que a mí el Señor no me haya prosperado como prosperó a fulano, a mi hermano, a cualquiera de nuestros hermanos en la carne o en Cristo? ¿Pero por qué? Porque no sabemos administrar. Porque nos lo vamos a acabar, pero rápido. Yo soy una experiencia de eso, ¿verdad? Dios me había... Como yo soy de los que creen que una familia pequeña vive mejor, nomás tuve 6 hijos, ¿sí? Pero fue una cosa muy preciosa porque con cada hijo que nacía aumentaban mis bienes, ¿sí? No tuve 12, sino ahorita fuera inmensamente rico, ¿verdad? No, la idea que quiero decir es que Dios siempre bendice con cada hijo que nace, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Sí, todos traen su torta bajo el brazo, ¿sí? Y especial. Pero la verdad es que dice la Escritura que son cosas de estima el fruto del vientre. O sea, todos tienen su bendición, todos traen su bendición. Les puedo contar muchas cosas al respecto, pero no se trata de hablar de mí, sino de este hijo que le correspondía todo, sí, pero que lo supo administrar, no. ¿Sí? Por eso yo creo que el Señor no nos enriquece, porque tampoco somos ni siquiera capaces de administrarlo. Se nos olvidan 2 principios. Número 1, que todo es de Dios y que yo solo soy administrador. Y el otro principio es que Dios es el proveedor, ¿sí? Y si se tratara de una pareja, Él provee a veces por medio del varón y a veces por medio de la mujer. A veces utiliza a los dos y a veces no necesita ninguno. Es en serio, Dios sabe cómo nos bendice. Así que aprenda eso. Este fue un manirroto. Mire, cuando les dimos cualidades de carácter, pero no lo voy a hacer. El primerito de las cualidades de carácter que nos enseña es ahorro versus despilfarro. No gastar ni permitir que otros gasten innecesariamente. ¿Cómo la ve? Vaya aprendiendo. Si usted no se ha casado, pues empiece a pensar por qué Dios no le ha dado la esposa, porque todo lo que tiene lo gasta, y no tiene nada que darle a la mujer. O si lo tiene, y ella lo administra y también ella lo despilfarra, pues de nada va a servir, ¿verdad? No voy a leerles todo porque nomás son 49. 49 cualidades de carácter. Ya se los di. Me tardé todo un año dándoles o más. Más de un año. ¿Sí? Pero ahorro
versus despilfarro. Pregunta, ¿eres buena para ahorrar, mija? Sí, sí. Hermana Carmen, ¿es buena para ahorrar? Sí. A ver, princesa. Ve aprendiendo, hijita, porque cuando te cases, no vaya a ser que no permita que prospere el matrimonio. No hay, es que no hay. Fernando es muy bueno. No tengo ni qué. ¿Eh? Aprendió. Ok. ¿Cómo eres tú? Más o menos. Más que menos, más menos que más. No, te digo porque yo fui pésimo, ¿verdad? Estoy aprendiendo ya a no ser, ¿cómo se llama? Despilfarrador. ¿Cómo eres, Tomasito? ¿Y tú, Víctor? Manirroto. Gabrielito, ¿estás aprendiendo o eres muy bueno? Bien tacaño. Una cosa es ser tacaño y otra cosa es saber administrar. ¿Tú, Ricardo? Malo. ¿Tú? Malo. O sea, son honestos, ¿eh? Pero es bueno entender eso. Entonces, él le dio todo, porque todo le pertenecía. Creo que aquí el papá como que no lo conocía bien al hijo. Pero se sintió rico y a volar. Y se fue lejos, dice, a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cómo se puede entender eso de vivir perdidamente? Vicios, mujeres, ¿eh? Se fue a Las Vegas. Ok. No, recuerdo de un hermano que me contó que se había ido a Monte Carlo. Y claro, empezó a jugar en el casino y empezó a ganar y a ganar y a ganar hasta que pues te dan oportunidad para que te vayas engolosinando y luego ya al rato empiezas a perder y vuelves a apostar para tratar de recuperarte y vas. Lo bueno es que él dijo, cuando ya vio que había perdido hasta lo primero que había invertido, ya se retiró. Salió sin haber perdido de lo suyo, ya, más que lo que había invertido primero, porque empiezan con poco. Pero no haga eso. ¿Sí? Si tiene bienes, no se vaya a Las Vegas. No tire el dinero, no lo desperdicie. Cuando todo lo hubo mal gastado, de ahí bien claro, no lo gastó como debiera. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esto es muy importante, porque nosotros casi siempre cuando inclusive nos endeudamos o nos empezamos a engolosinar con lo que tenemos y no guardamos, se nos olvida que el futuro no lo tenemos asegurado y que de repente va a venir una hambruna y ya sabe, o echa mentiras como ¿quién? Como Abraham, o hace lo que José, que hace que se guarde todo cuando haya bonanza, ¿verdad? Son ejemplos que nos da la palabra para no hacer lo que solemos hacer muchas veces. Dios nos está bendiciendo, qué bien, qué bien. Llegó un momento en que yo llegué a tener 3 automóviles. Sigo insistiendo en cuanto a el que te vas engolosinando, ¿verdad? El cuarto, uno de los 4, un automóvil de lujo, un Cadillac 2002. En ese tiempo, no me acuerdo cuántos años tenía de uso, pero era, dije Cadillac, ¿verdad? Pero es Cadillac, que decimos nosotros, ¿verdad? Pero un Cadillac. Se me quemó corriendo. Pero déjeme decirle una cosa, me gastaba poniéndole 200 pesos diarios
300 diarios me gastaba 6,000 pesos mensuales. Y nunca me han gustado, por lo engreído que soy, ¿verdad? Los carros chiquitos. Ahora traigo un Corsa y golpeado porque me metí entre un tráiler y me pegó el tráiler. Gracias a Dios que nomás le pegó a la puerta trasera de izquierda y no tengo para repararlo. Pero menciono esto porque ¿para qué un carro y otro y otro? Si hoy dijera, se me está acabando compro uno nuevo, ¿no? ¿Pero qué? Austero, quizá más bien de más bajo costo o más economizador de gasolina. Cuando todo, una gran hambre, también eso tiene que ver con la fe. Cuando Abraham fue traído a Canaán, sal de tu tierra y de tu parentela y a la casa de tu padre, y ven a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Viene una gran hambre, ¿y qué sucede? Mejor se va a Egipto, porque después, ¿qué hago aquí? En lugar de decir, pues Dios me dijo que aquí me quedo. Y se va, y allá dice, ay, estás muy guapa, se me va a hacer, que me van a matar. ¿Sí? ¿Y qué? Pues me van a matar y se van a quedar contigo. Pues mejor que se queden contigo, ¿verdad? Diles que eres mi hermana. ¿Qué tanta fe tienen en el Señor? Luego, Isaac, le pasó a Isaac lo mismo. Viene una hambre tremenda. Ya Dios había prosperado a Isaac, pero luego viene una hambruna. Y el Señor dijo, quédate aquí, no vayas a Egipto. O sea, no sigas el ejemplo de tu papá, porque a veces los papás no damos un muy buen ejemplo, ¿verdad? Procure que el Señor le enseñe a través de la palabra esto que está pasando. Se fue y se arrimó, se comenzó a faltarle. O sea, estaba gaste y gaste y ahora ya viene el hambre y siguió gastando. Cuando había ahora sí más que. Y entonces se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Nótese una cosa muy importante, ¿sí? Como quiera, había gente que tenía bienes, pero las había gastado y no se los iban a dar gratuitamente cuando resolvieron la situación. Es importante que entendamos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le daban más buena comida a los cerdos, ¿verdad? Dice que le daban, ¿qué? Algarrobas. Yo no sé si había usted probado las algarrobas. Yo no. Pero ahorita hay muchas cosas que nosotros desperdiciamos a pesar de que son nutritivas. ¿Sí? No sé. Les voy a pedir que investiguen. A ver. Dice que es un cereal de baja calidad, como el sorgo. El sorgo. Es un cereal de baja calidad. Un cereal de baja calidad como el sorgo, pero es alimenticio, ¿no? Sí, para ellos. Para los cerdos. ¿Y tú crees que para nosotros no? Sí, pero mucha fibra. Mucha fibra, qué bueno, ¿verdad? Mucha agua. Hay algo muy importante que tenemos que entender con respecto a los alimentos. Tampoco nosotros hemos podido comer de los alimentos correctos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado mal. Ahorita lo que trae aquí la gente es la moringa. La moringa se la daban las hojas a los borregos, y por eso los borregos estaban como estaban, ¿verdad? Y ahora que están descubriendo los hermanos, ahora quieren, pues, darle moringa a todo el mundo, ¿verdad?
Muy bien. Deseaba llenar los vientres de las averroas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él nomás los cuidaba, los alimentaba. Ni siquiera aprovechaba para comer de ahí. Pero hay un detalle muy interesante. Los cerdos en ese tiempo no puede decirse que andaban, eran criados como se crían ahora, ¿verdad? Con higiene. Podían vivir entre el lodo. Se acostaban en el lodo y comen de lo que se atraviese hasta el excremento, ¿verdad? Es muy importante que entendamos eso. Por eso tenían una posibilidad de adquirir una parasitosis que para qué les cuento, ¿verdad? Oncocercosis o cisticercosis o triquinosis, ¿verdad? Pero lo cierto es que pues no había de otra. Dios nos ha bendecido muchas veces. Y cuando empiezan las escaseces y nosotros no tenemos, pues lo que haya hasta lo queremos, ¿verdad? No importa cómo sea, ¿sí? Yo me acuerdo, ahora que veo cada vez que desayuna mi querido Tomás allí avena, ¿sí? Que a mí me tenían que dar la avena con el cinto en la mano porque no me gustaba, ¿sí? Así el papá con el cinto en la mano, te lo comes porque te lo comes. Estaba yo ahí moqueando, echando mis lágrimas a la avena, ¿verdad? Pero el problema no es ese, es que no sabemos a veces del valor nutricional de cada cosa, ¿sí? Pero cuando hay hambre, con hambre no hay mal pan, dice el dicho. Y aquí viene una cosa que es muy importante. Y volviendo en sí. Cuando uno está en pecado y a veces uno anda detrás del pecado y hace las cosas malas y todo eso, es porque hay alguien que le tiene cegado el entendimiento. No ve las cosas como tan malas, ¿sí? Luego viene con la situación así de sufrimiento y luego también anda con que, pues, he pecado, no merezco ni siquiera, ¿verdad? Lo que... Exacto. Dice claramente que volviendo en sí es la clave. Nosotros, cuando el Señor nos abre el entendimiento a lo que es malo, o a lo que es bueno, o a lo que perdí. Dice un dicho por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta qué, hasta que lo ve perdido. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pues había traído mucho dinero. Si lo hubiera ahorrado bien, no hubiera necesitado comer basura, ¿verdad? O algo muy, que diríamos, que no era de lo que en su casa pudiera haber. Me levantaré. Esa es la clave también. No se quede con que, ay, qué mal está la situación. Cuando hablamos del arrepentimiento, hay una cosa que es muy importante que entendamos. El arrepentimiento es un cambio de mente con respecto a lo que para nosotros es pecado, ¿sí? Pero no basta con que usted cambie diciendo esto es pecado, sino voy a hacer algo al respecto, ¿verdad? La palabra arrepentimiento tiene una connotación: ir hacia un rumbo y regresarse. O sea, cambiar de rumbo en lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, ese es un verdadero arrepentimiento. Son varias cosas que les digo con respecto al arrepentimiento cuando hablamos de
los rudimentos de las palabras de Cristo. Cuando se dice, ¿verdad? Que es un cambio de mente respecto al pecado, un pesar por haber ofendido a Dios y un deseo intenso de no volverle a ofender. Es lo que hace que cambies la situación. Entonces dice, me levantaré y le diré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, no merezco ser llamado hijo tuyo. Porque no había pecado violando la ley con la fornicación o lo que fuera, porque eso más adelante nos damos cuenta. Y luego vamos a hablar del otro hermano, del otro hijo. Pero aquí lo importante es, dicen, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, te defraudé. ¿Sí? No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero dame trabajo. Hazme como uno de estos jornaleros. Que los trabajadores tenían abundancia de pan. Él era el hijo. Y levantándose vino a su padre. O sea, no basta con que tú lo desees. Tienes que hacerlo. ¿Sí? Y fue movido a mis... perdón. ¿Y qué? Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, yo no sé si se pone a pensar precisamente en cuanto a ese padre. ¿Cuántas veces saldría a ver si regresaba? ¿Cuántos días pasaron? ¿Cuántos meses pasaron? ¿O cuántos años pasaron? Y que todos los días el padre estuviera pendiente de que regresara. Porque dice, cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y cómo lo reconoció? Venía todo harapiento, descalzo, apestoso. Porque sus jornaleros andaban bien. Los jornaleros andaban bien, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo reconoció? Y fue movido a misericordia. Creo que nosotros somos salvos no porque nos fuéramos la gran cosa, sino a pesar de lo que hemos sido. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Y cómo nos ha tenido misericordia de nosotros? El propio Abraham, la Biblia dice claramente que era idólatra. Me acuerdo que estaba yo en una clase, yo tomando la clase en una iglesia cristiana, pero que no era donde yo era. Y dice uno, ¿por qué cree que el Señor escogió a Abraham? Dice el maestro. Dice uno de los hermanos, porque era de lo mejorcito que había en Ur. Que espérame tantito, eso no es cierto. El Señor eligió porque Él quiso, por su misericordia. Porque si lee la Biblia, dice claramente en Josué 24 que era tan idólatra como su padre y como sus propios hermanos. ¿Sí? Es la tendencia de nosotros. Ser idólatras, ¿verdad? Por tener a alguien a quien adorar. En este caso, aquí dice que servían a dioses ajenos, la gente de Ur de los Caldeos. Entonces Dios no escogió a Abraham porque fuera el mejor. Dios no escogió a José Luis porque fuera el mejor. No estoy diciendo que seas el peor, pero puedes haber sido el peor. Pero como quiera el Señor te ama. No escogió el Señor a Tomás por ser el mejor practicante de mountain bike, ¿verdad? De descenso, atleta, un superatleta. Ahora, en eso, en el aspecto, que diríamos físico es una cosa, el aspecto moral. Mi querida hermana Elia, por ahí
estaban induciendo a practicar el budismo, ¿verdad? No estoy diciendo que lo practicara, pero se vio a una budista y le hacía todo lo que la señora le dijera, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia un tanto oscura, bien dicho. Pero no es eso porque no sé, no nos repudia por eso, el Señor está queriendo que regreses. Mira, ya viene el hijo todo zarrapastroso, todo oliendo mal y todo. Y entonces dice, corrió. Alguien dijo, ya dio todos los pasos Dios hacia ti. A ti te toca dar el último. En el caso particular, él corre y lo encuentra y se echa sobre su cuello y lo besa. El amor paterno así debiera ser, ¿sí? Pero es que hueles a cerdo. Pero es que hace mucho que no te veía. ¿Cuánta esperanza tiene que haber tenido el Padre de que regresara algún día? No había dejado de amarlo, ¿verdad? Ni ha dejado de amarte el Señor a ti. No importa que seas del DF, Armandito. Ni tampoco de Guadalajara. O de Oaxaca. Mis hermanas son de Oaxaca. Tú no, ¿verdad? ¿O sí? ¿Dónde naciste tú, Adrianita? En México. Ah, también eres de Peña. Nomás de pasadita. Bueno, gloria a Dios. Mi hermana de Moctezuma, San Luis Potosí. Nadie es perfecto. De Guatemala. Alguien dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, hablando de Jesús. Porque los galileos tenían 4 características. Eran idólatras, practicaban la hechicería, eran ignorantes y muy pobres. Sí. Cuando estudié la profecía donde dice la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar de la otra parte del Jordán, en Galilea de los gentiles, pueden verlo, versículos finales del capítulo 8 de Isaías, que dice, y si dijeren, preguntad a los adivinos que susurran hablando, responderéis a la ley y al testimonio. Consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Y luego dice, aconteció que teniendo hambre, maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y serán sumidos en las tinieblas. Aunque esa oscuridad no será como aquella oscuridad que le tocó, otra vez empieza a decir, como cuando vino a Zabulón y Neftalí, camino del mar de la otra parte del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La zona de Galilea. Por eso decían, de Galilea nunca se levantó profeta. De Nazaret, ¿cómo no puede salir algo bueno? Pero no es más que la misericordia del Señor la que nos rescató. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Fíjese bien, porque venía descalzo, ¿sí? Y obviamente que no le iba a poner la ropa de gala,
así todo apestoso, ¿verdad? ¿Tuve que hacerlo bañar, ponerle calzado, ponerle un vestido nuevo? La Biblia menciona un detalle. Estamos viendo a Zacarías los viernes, ¿verdad? No, el miércoles. Y dice que me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante de Jehová, lleno de harapos. Venían del cautiverio de Babilonia, y obviamente la visión era para Zacarías que el sumo sacerdote estaba todo harapiento, estaba más o menos así como el hijo pródigo, o sea, estaba en malas condiciones morales, y a su mano derecha estaba Satanás para acusarle. Usted sabe que si usted se ha portado mal, el primerito que después de haberle metido la zancadilla fue el enemigo y lo tumbó, es el primero decir: mira qué clase de cristianito eres, ¿verdad? Tú eres un sacerdote. ¿Tú crees que eres sacerdote? La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y Josué, el sumo sacerdote, estaba harapiento. Y estaba Satanás para acusarle. Pero ¿sabe quién reprendió al enemigo? El mismo Jehová. Jehová te reprenda, Satán. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Este es un tizón arrebatado del incendio. Ayer me preguntaba uno de mis nietos allí en el baño: oye, abuelito, ¿qué quiere decir no quebrará la caña cascada y apagará el pábilo que humeare? Le dije: hijo, nosotros somos capaces de que se está cascada la caña, la partimos en dos. En lugar de decir, creo que puedo rescatarla, cógela, junta la parte quebrada y véndala, véndala. El pábilo que veo, se está apagando la vela, pues ponle fuego, ¿verdad? No, pues de una vez que se apague. Se queda mi hijo: así es. Sí, así es. El Señor no está para apagarte. Satanás te querrá acusar. Le va a decir: ay, Tomasito, mira nomás qué clase de cristianito. El enemigo, hijo. El Señor no te va a decir eso. Él te va a decir: es mi hijo, punto. ¿Sí? Jehová te reprenda, Satán. Yo lo escogí y se acabó. Quítenle los harapos que trae y pónganle verdaderos vestidos. Los vestidos del sacerdote representaban la justicia, el lino, el poder, el efod, que utilizaban para profetizar, la santidad, los campanitas de borde de la vestidura, etcétera. ¿Sí? El calzado representa nuestro andar, nuestra conducta. Son muchas cosas que las vestiduras del sacerdote representan, y este estaba todo harapiento, pero el Señor lo quiso levantar. Pónganle vestidos de gala. El Señor: ponle vestidos a mi hijo, cálzale los pies, ponle un anillo. ¿Qué representa el anillo? No solo el compromiso en la casa, es la autoridad del padre, la familia. Grábese eso. Te he puesto como anillo para sellarla, dice en una parte. ¿Sí? Y además haz fiesta. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Siempre que una persona se aparta y luego regresa, tenemos que hacer fiesta. Debemos hacer fiesta. Vale la pena hacer fiesta porque creíamos que estaba en pecado, y estaba, pero ya regresó. Creo que es momento de
hacer fiesta. Dice la Biblia que hasta en el cielo hacen fiesta, ¿verdad? Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Había fiesta, pero en todo, ¿no? Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oye, celos, gastó la parte que le correspondía, ahora va a tener que darle de la parte mía. Entonces se enojó y no quería, y le rogaba, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, para empezar, no eran sus bienes, era la parte que le correspondía al hijo y ya, punto. Has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjense bien, primero que nada, quiero que quede claro. Él sabía que lo había vivido perdidamente y que había gastado el dinero con prostitutas. ¿Qué debe hacer usted con un hermano que se aparta y se va y anda en pecado y todo eso? ¿Criticarlo? Buscarlo. Imagínese buscarlo. Es mi hermano. Nosotros tenemos que aprender una cosa. Mire, una muestra verdadera de que amamos a Dios es que amamos a los hermanos. Porque la Biblia dice claramente que si no amamos que amamos al prójimo, ¿no? Si no amamos al prójimo al cual vemos, no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos. Así que ve a su hermano y ámelo. Está en pecado, búsquelo, tráigalo, sírvalo. Es importante que entendamos eso, porque nosotros, el Señor dice que amemos al prójimo, y luego dice que amemos a nuestros hermanos, y todavía más serio, que amemos hasta a nuestros enemigos. ¿Sí? Primero más bien a los hermanos, y luego el prójimo, y luego el enemigo, ¿verdad? Pero si no amamos a los hermanos, y usted recuérdese de Caín, casi siempre los hermanos son los que nos repudian, porque el enemigo pone un espíritu de celos. ¿Sí? Cuando Caín mata a Abel, el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues le tengo una noticia. Sí lo es. Con más razón, y si es el mayor, no sé cuántos años había de diferencia. Y este es el mayor también. Mi hermano menor, ¿dónde estará? Yo tengo un hermano menor, el menor de todos. Lo cargué en brazos. Ayer estuvo hablando su hijo aquí, mal de él. Pues tienes que orar por él en lugar de yo amo a tu padre. Insisto, anda en pecado y me duele mucho. Y quiero que el Señor lo
traiga de nuevo a su camino. Pero no puede decir, bueno, él se lo buscó, que se muera. No, es mi hermano. Pues usted se enojó. Muchos somos así. Ay, es que es muy pecador. Y luego, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Dice la Escritura, para su Señor está en pie o cae, pero se afirmará porque es poderoso Dios para afirmarlo, ¿verdad? Dice, bastaste el becerro gordo. Y la clave, inclusive para cualquiera de nosotros, es esta. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pues ahí estaba el becerro gordo. No tenías que decir, dame un cabrito. Todas mis cosas son tuyas. Le repartió la herencia de los dos. ¿Eh? Le repartió la herencia de los dos. Sí, sí. Les repartió, bien dicho, yo no me había fijado, les repartió los bienes. ¿Se los dio a los dos? Algunos padres han hecho eso. Aquí en nuestro tiempo yo conozco un varón con el que empezamos esta iglesia, por cierto, Gonzalo Estrada, que real les repartió todo en vida, así te evitas los pleitos por los bienes, ¿verdad? Y nomás él vive del usufructo de lo que los negocios dejan. Cuando él se vaya ya, pues cada quien entra en posesión de todo, ¿verdad? Fíjese bien, todas mis cosas son tuyas. O sea, ya se los había dado, gracias por recordarme esto, así lo dice, les repartió los bienes. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Más adelante hablamos, la parábola que sigue es de alguien que no sabe manejar los bienes. La parábola del mayordomo infiel. Pero eso ya lo veremos en su oportunidad. Aquí por lo pronto, esta parábola nos habla de la misericordia de Dios, del amor de Dios, del amor del Padre por cada uno de sus hijos. Y dependiendo de si es malo o es bueno, es hijo. Yo creo que el Padre no tiene preferencias con ninguno de nosotros. Quizás nos pueda atender más porque nosotros estamos cerca de Él. Y déjenme decirles una cosa, estaba viendo entre los boletines que tengo aquí, uno que dice, ¿cuál es el principal ministerio de Jesús ahorita? Es la intercesión. Dice que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, te tiene en mente a ti, hermanito, que estás recién desempacado, recién convertido, como por los más veteranos como Fernando, o como un servidor, pero tienen el mismo valor. ¿Sí? Sí, hijo. La palabra dice que también siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es de las cosas que el Señor Jesús está haciendo ahora. Sí, sí. Jehová enviará su vara el vara de su poder de redención, domina en medio de tus enemigos. O sea, Él te pone a los enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí? Pero que no sean sus enemigos los familiares, porque a veces son los enemigos. Nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. 12 minutos, preguntas. No traen escritas, pero a ver. No lo escribí, pero cuando dice que el hijo venía sucio, ¿verdad? Y que antes de ponerle el anillo y la túnica lo mataba, ¿ya? Es algo así lo mismo a nosotros, ¿verdad? Cuando venimos al Señor venimos sucios. Sí. Su palabra es la que nos va limpiando. La palabra nos limpia. Nos limpió primero su sangre.
¿verdad? Pero luego dice que la palabra nos va limpiando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el anillo viene siendo el Espíritu del Señor. Ah, bueno, puede ser, claro que sí. Creo que es bueno que te vengas a dar la clase tú, hija. No, estoy viendo que el Señor está revelando buenas cosas a mi hermana y me da mucho gusto. ¿Sí? Así nos damos cuenta de que nuestros discípulos están creciendo. ¿Sí? Ella dice que el anillo representa el Espíritu Santo. Me parece buena la comparación. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pastor, tú dices que uno tiene que estarse preparando para una futura hambruna, ¿verdad? ¿Sí? Sí, pero y en el caso donde no hay alimentos realmente, donde vamos a afrontar una situación de esa naturaleza, donde no podamos comprar absolutamente nada, el Señor es el que va a proveer. Yo te menciono esto por el caso de Venezuela. Hay mucha gente que no es adepta al político del turno ahí, y ya sabes que no hay alimento. Yo creo una cosa, el Señor va a pasarte por esas situaciones para ver qué tanto confías en el Señor. Cuando hay hambruna, aunque también el hambre debe ser de otro tipo, ahorita lo explicamos, pero yo quisiera que entendiéramos que todos los que pasamos por ciertas situaciones de carencias es por probar tu fe. El propio apóstol Pablo dijo, sé estar saciado y sé tener hambre. Sé estar en abundancia y sé padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Y luego dice ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estuvo en prisión. Hay un detalle muy interesante con la vida de Pablo. El Señor ya le había dicho, le voy a enseñar cuánto es necesario que padezca por causa de mi nombre. Y cuando escribe la carta a los Corintios, la segunda carta, habla de todos sus sufrimientos. Hay una parte que dice, en muchos ayunos, en desvelos, en azotes, en cárceles, en naufragios. Y un detalle muy interesante, ayer nos habló el Señor con respecto a cuando el Señor hizo el candelero de oro. Era del peso de un talento, pero de una sola pieza, labrado a martillo. Y entonces el martillo y el cincel te van dando la forma. Te van a doler los trancazos porque tú no eres de oro, eres de carne y hueso. Hasta que vemos el olor de su conocimiento. El Señor va a hacer que se produzca a través de ti esa aroma que... Alguien me dijo que el sándalo, por ejemplo, es una planta que si le tocas, le hieres con algo, te exhala un aroma. Nos hablaron de la mirra y de los demás perfumes ayer el predicador, ¿verdad? El bálsamo era para curar las heridas, dijo, ¿verdad? Pero no sé si sepan que el incienso también se ha traído un árbol que tienes que hacerle incisiones y es una como resina que sale como lágrimas del tronco. Ya después se toma y se muele. ¿Sí? Bueno, vayamos aprendiendo un poquito de que nada es, ¿cómo se puede decir? Circunstancial. El Señor lo permite para tu crecimiento, para tu formación, para tu desarrollo espiritual. Nada menos hablábamos de la fe. ¿Sí? Si hay algo que le faltaba a Job, por ejemplo, ¿era qué? Fe. Él llegó a decir, cuando ya se llenó de depresión, dijo, hasta maldijo su día, después de que había aguantado todos los ataques del maligno. El temor que me espantaba me ha venido, me aconteció lo que yo temía,
no he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces, va siendo perfeccionado en la fe y también en la paciencia. De eso habla Santiago, de la paciencia. 7 minutos para preguntar. ¿No hay? ¿Quiere decir que entendieron todo perfectamente? Porque no entendieron nada. Porque entonces el que va a preguntar soy yo. Tengo otra pregunta. ¿Las parábolas están mostrándonos el reino de Dios prácticamente? ¿Sí? Así es el reino de Dios. ¿Sí? Toda la parábola es, el reino de Dios es semejante a. Así que dice, bueno, pues el reino de Dios, oye, pues ya no quiero vivir en este reino. Me acuerdo de una hermana que me decía, oye, Rubén, ¿no me dijiste que el camino de Dios no estaba pavimentado? Le dije, no, y está todo pedregoso y cuesta arriba, así que... Es una vereda angosta. Y una puerta muy angosta. La Biblia dice, por fea de entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nótese la diferencia. Muy ancha, cualquiera puede entrar. La otra tienes que buscarla. Dice, pocos son las que la hallan. Nos contaba una cosa mi hermano Víctor hace rato ahí en el restaurante con respecto a un compañero, que no se los voy a contar, pero ya, el Señor está haciendo abrir un poquito el entendimiento de ese hombre, ¿sí? Porque Dios le dio sabiduría a mi hermano para hacerlo entender, ¿sí? Con respecto a la fe. A mí no me hables de la fe. No, demuéstrasela imponiéndole las manos para que sane y se acabó. Bueno, nos despedimos de ustedes, muy amados hermanos. Queremos que se preparen para la próxima semana y Dios esté y los bendiga siempre, hoy, toda la noche y los días subsiguientes. Amén. Pasen ahora allí